Listo. Buenas noches, es un placer ustedes conectados al programa Entre Tintos y Papeles. Agradezco a nuestro invitado esta tarde de hoy, el doctor Vicente Solano, magíster en Derecho Constitucional, profesor de la Universidad Politécnica Salesiana. Vamos a conversar sobre ciertos hechos que se han dado en las últimas horas por parte de algunas autoridades. Se presentó por parte del gobierno frente al Ministerio del Trabajo una demanda, una petición para que la vicepresidenta Verónica Abad sea juzgada y sentenciada por parte de los inspectores de trabajo a nivel nacional. Ahí comenzamos. La solicitud está bien dirigida, la solicitud está mal planteada, la solicitud debía tomar otro camino. Por favor, buenas noches, gracias a la presencia. Muy buenas noches, querido doctor Marco, y pues a todos quienes nos escuchan y nos ven en el programa. En realidad, lo primero que podría decir es que nosotros, en definitiva, tenemos que entender cómo funciona lo que nosotros diríamos es el Estado constitucional de derechos y justicia que señala nuestra Constitución. Y en ese sentido, yo creo que cuando uno empieza justamente a estudiar derecho y con los estudiantes que estudian justamente dentro de las carreras, se les señala pues que el Estado constitucional básicamente lo que implica es que todos los actos del poder público, todos, sin ninguna excepción, están sometidos a la norma suprema, que en este caso es la Constitución. De ahí el nombre de Estado constitucional. Pues efectivamente, si usted revisa, ¿no es cierto?, en el artículo 424 y 425 de nuestra Constitución, se establece 424 y 425. Sí, Ok. se establece el principio de supremacía de la Constitución y el principio de jerarquía, donde se establece, ¿no es cierto?, como nos habían enseñado antiguamente, una especie de pirámide, ¿no?, en donde se establece cuál es la norma suprema, ¿no es cierto?, y de ahí cuáles son las otras normas, ¿no es cierto?, que están por debajo de la Constitución. Y evidentemente, pues, entonces tenemos que señalar que, ¿no es cierto?, en la Constitución, siendo la máxima norma, ¿no?, se establece claramente cuándo se puede, en este caso, diríamos así, destituir, sancionar efectivamente a la vicepresidencia de la República, en este caso a la vicepresidenta de la República, ¿no? Y efectivamente, pues cuáles serían las causales de destitución, efectivamente, o cuál sería el control político que se puede hacer a a la vicepresidenta de la República. En ese sentido, claramente la Constitución determina, ¿no es cierto?, que el órgano por antonomasia que debe hacer un control y de orden político sobre sus funciones, sobre sus responsabilidades o inclusive por su incumplimiento de funciones es la Asamblea Nacional, ¿no? Bien. Por lo tanto, ese régimen jurídico establece básicamente que la vicepresidenta, ¿no es cierto?, la única forma, diríamos así, en la cual puede ser sancionada, sobre todo, es bajo el control político de la Asamblea Nacional, ¿no? Y eso es mediante un juicio político, ¿no? Obviamente, si nosotros recordamos en meses anteriores, ¿no es cierto?, no se pudo inclusive, ¿no es cierto?, dar un enjuiciamiento penal justamente por cuanto, ¿no es cierto?, como la Asamblea Nacional no permitió justamente que se diera el mismo, ¿no? Y obviamente lo que implica es que la Asamblea Nacional en ese momento no estuvo de acuerdo, obviamente, con ese procedimiento que se iba a llevar a cabo a la vicepresidenta de la República. Pero además, estimado Marco, también tenemos que entender de que solamente bajo las causales que específicamente se establecen en la Constitución, ¿no es cierto?, y que establecen en el artículo 145, cuando efectivamente se puede dejar vacante el cargo de la vicepresidenta, que son básicamente los mismos, ¿no es cierto?, que podrían ser, ¿no es cierto?, aplicados a la vicepresidencia. Efectivamente, entonces, no se puede encontrar ninguna otra causal bajo la cual ningún tipo de otro órgano, y eso hay que ser claros, estimado doctor Marquito, no se puede en este caso establecer ningún tipo de sanción en ese sentido, porque efectivamente no está dentro del régimen jurídico a la vicepresidenta de la República. Lamentablemente, y en eso hay que ser claros, en el mes de septiembre justamente la ministra de Trabajo y el Ministerio de Trabajo expidió la reforma justamente al reglamento para el proceso o el procedimiento de los sumarios administrativos, que evidentemente ese sumario administrativo es un acto inclusive, ¿no es cierto?, que está muy por debajo de la Constitución, ¿no es cierto?, que está en el último Ujú. texto prácticamente, ¿no es cierto?, y por lo tanto ese acto, evidentemente, y esa reforma era totalmente inconstitucional, ¿no? Por cuanto el régimen jurídico, que como digo, se establece en la Constitución, no permite que se pueda ejercer ese tipo de sanciones a la vicepresidenta. Sin embargo,
con una reforma de ese tipo, que como digo, la hace una ministra, ¿no? Evidentemente de manera inconstitucional, con eso se inició justamente el sumario administrativo a la vicepresidenta de la República. Por lo tanto, ¿no? Ya para ir concluyendo en esta parte, ¿no es cierto? No se podría y no se debería haber aplicado, obviamente, esa reforma de ese reglamento, no se podía haber iniciado ese sumario administrativo, por cuanto el régimen jurídico que protege, diríamos así, o en este caso, que regula justamente la actividad de la vicepresidencia de la República, no está dentro de lo que determina la Constitución y por lo tanto, pues me parece que en ese sentido carece de toda validez y obviamente de eficacia. Sin embargo, y eso es lamentable, doctor Marco, que haciendo tabla rasa la Constitución, pues el presidente de la República y su ministra, ¿no? Han, en este caso, dictado obviamente este sumario administrativo, que inclusive, y eso es lo peor, ¿no? Y es una barbaridad ya jurídica, ¿no? Establecen una sanción efectivamente, pero además una sanción que ni siquiera está en la ley, porque específicamente la Ley Orgánica de Servicio Público establece, ¿no es cierto?, que si es que ella en este caso no ha acudido dentro de 3 días justamente a su lugar de trabajo, pues ella tenía que ser destituida inmediatamente. Pero claro, la ministra dijo, no, es que no se puede efectivamente destituir a la vicepresidenta de la República, por lo tanto le suspendemos. Pero al final de cuentas lo que implica, ¿no es cierto?, es ese efecto, ¿no?, que no permite o no le habilita a la presidenta, a la vicepresidenta de la República ejercer su cargo. Al final entonces igualmente pues no podrá cumplir y ejercer su cargo como vicepresidenta de la República, aunque incluso haya sido sancionada bajo las actividades que no ha cumplido como embajadora, que es Correcto. otra. Otra cosa. Bien. Entonces, esta leguleyada, como comenzamos, sabemos los profesionales del derecho, este sendero que toma la ministra del Trabajo, reformando previamente un reglamento, es decir, dirigiendo intencionadamente para tomar una resolución. Podríamos decir, si ella ministra de Justicia, prevaricando, pero el caso no es de dirige, reforma el reglamento que dentro de esta pirámide que usted señaló, estaría prácticamente casi en la cima con ese, es decir, en la parte inferior del ordenamiento jurídico, la Constitución, la ley especial. ¿Qué pasa entonces que la inspectora del trabajo tome esta circunstancia? ¿Tiene responsabilidad sobre este hecho que en algún momento podría ser delictivo, Vicente? Me parece que claramente, bueno, lo primero que diríamos es que eh, se necesita por parte de la defensa técnica de la vicepresidenta de la República, obviamente, ir cumpliendo, ¿no?, con la posibilidad, ¿no es cierto?, de agotar, obviamente, los recursos internos. Yo entiendo que ya se presentó una acción de protección, incluso que ya ha sido sorteada y probablemente en las próximas 48 horas debe ya calificarse la misma con la finalidad de que se establezca si es admisible y obviamente luego si es admisible, ¿no? Pues evidentemente dentro de ello sustanciar la misma con la finalidad de establecer si es procedente o no. Si usted me pregunta y me dice, evidentemente hay una vulneración de los derechos constitucionales de la vicepresidenta de la República, obviamente porque no se respetó un debido proceso, no se garantizó la seguridad jurídica y evidentemente me parece que un juez con mínima capacidad, yo creo, en el conocimiento del derecho, tendría que darle efectivamente esa acción de protección y dejar, obviamente, ¿no es cierto?, nulo totalmente este sumario administrativo. Sin embargo, obviamente, esto no, digo así, es muy difícil y realmente creo que la esperanza, diríamos así, de que se restablezca el Estado constitucional es muy difícil, ¿no? Por todas las situaciones que vive el país. La institucionalidad lamentablemente es muy débil y yo creo que todos sabemos que si un juez o una jueza diera o declarara procedente efectivamente la acción de protección, probablemente el siguiente día también esa jueza o juez podría estar fuera de la función judicial. Entonces, evidentemente, el contrariar probablemente, ¿no es cierto?, este tipo de actos que además son expedidos de la presidencia de la República es muy difícil. Ahora bien, yo diría, lo primero es que hay que ver un plano jurídico y un plano político, ¿no? En el Correcto. plano jurídico, evidentemente, pues yo creo que se debería, si es que se diera esa acción de protección, pues obviamente dentro de la decisión, me parecería de la jueza, ¿no es cierto? Evidentemente sería obviamente la posibilidad inclusive de, ¿no es cierto?, someter obviamente a esa autoridad efectivamente para que se revise sus actuaciones, ¿no? Y evidentemente eso es claro, por un lado. Pero segundo, además, en el plano político, me parece que la ministra, que en este caso es la encargada y quien es la máxima autoridad dentro del ministerio, pues efectivamente también es responsable políticamente.
porque más allá de que usted quiera decirme, inclusive, la propia ministra, ¿no es cierto?, fue la que reformó justamente el reglamento para que se pueda dar este sumario administrativo que nunca debió haber existido. Y por lo tanto, pues hay una responsabilidad política. No es que es la directora simplemente del trabajo la que en este caso está cumpliendo este acometido, sino es claramente la señora ministra del ramo, que además debería, para mí, responder políticamente por el incumplimiento de sus funciones, ¿no es cierto?, por arrogarse funciones y evidentemente por irrespetar la norma constitucional. Luego el problema es que si no se resuelve esto al interno, y doctor Marco y a quienes nos ven y nos escuchan, es de que efectivamente si esto no logra resolverse al interno, claramente hay los elementos para que este caso vaya a las cortes internacionales, específicamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hay que ser claros, ¿no? Y eso no es una cuestión, y creo que lo hemos señalado varias veces, inclusive aquí mismo. No es un problema de que Verónica Abad nos caiga bien, nos caiga mal, de que efectivamente sus posiciones políticas inclusive pueden ser totalmente contrarias de las declaraciones y de todo lo que en este caso, pues evidentemente puede generar opinión sobre lo que es la señora vicepresidenta. El problema es efectivamente que la norma constitucional le acoge, ¿no? Y evidentemente, más allá de la persona que sea, pues, ¿no es cierto?, y de sus posiciones ideológicas y políticas, se debe respetar justamente, ¿no es cierto?, lo que dice esa norma constitucional. Por Perfecto. ello, yo creo que la estrategia y la defensa técnica de la vicepresidenta, ¿no?, establecerá la posibilidad de ir a las cortes internacionales. Y en ese Pero, sentido, pero hay un aquí una, fallo. pero aquí una pregunta, Sí, Vicente. Sí, vais a las Cortes Internacionales en caso de que no resulta acá la revisión de la resolución tomada, pero eso toma tiempo, es decir, la Corte Interamericana va a resolver sobre ya una situación que es cosa juzgada, que ya ha pasado, que esto lo esperan a lo mejor después de 1 o 2 años. ¿Cuál es el efecto jurídico? Lo interesante es que ahora se falle y esa posibilidad es difícil, Vicente. sí, el tema es que, diríamos así, a lo interno, como usted decía, en 48 horas deberíamos tener, ¿no es cierto?, ya la calificación. Eso quiere decir que máximo el día de hoy ya debería estar calificada efectivamente esa acción de Ujú. protección y probablemente admitida. Ahora el problema es la sustanciación, porque hay que convocar a una audiencia, justamente, ¿no es cierto?, para la presentación de las pruebas, ¿no es cierto?, y obviamente para ver cuáles son, obviamente, ¿no es cierto?, la argumentación de cada una de las partes. Sin embargo, diríamos así, más allá de lo que dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que implicaría que en 2, 3 semanas máximo debería resolverse esa acción de protección, ¿no es cierto? Sin embargo, en la práctica todos sabemos que eso no se da, ¿no?, que a veces se espera entre 5, 6 semanas, un mes, 2 meses, ¿no? Ya. Luego, el problema es qué pasa con la decisión de primera instancia. Si efectivamente, ¿no es cierto?, el juez acepta y declara procedente la acción de protección, pues inmediatamente, ¿no es cierto?, la señora Verónica Abad retomaría, ¿no es cierto?, sus actividades dentro de la vicepresidencia de la Es República. decir, ahí o sea, ahí la figura de la suspensión, cuando se acepta el recurso de protección, inmediatamente las medidas que se tomaron se suspenden hasta que se resuelvan en otra instancia. En ese momento, lo primero es que se declararía efectivamente, y para mí obviamente, ¿no es cierto?, no tiene validez en este caso este acto administrativo y por lo tanto, pues evidentemente es como si no hubiera en este caso, ¿no es cierto?, existido en ningún momento. Pero lo Correcto. segundo, efectivamente, ¿no es cierto?, es que como es una decisión de primera instancia, ¿no es cierto?, eso implica de que se ejecutaría inmediatamente esa decisión. Por lo tanto, ¿no es cierto?, no implicaría de que, ¿no es cierto?, incluso con la apelación que podría presentar el Ministerio del Trabajo, se pueda mantener, ¿no es cierto?, la suspensión, sino que inmediatamente en 3 días, ¿no es cierto?, tendría que la vicepresidenta volver, hasta que efectivamente, ¿no es cierto?, cuando se apele, la decisión del tribunal, ¿no es cierto?, quizás ratifique, o en este caso, ¿no es cierto?, podría también, en este caso, negar, obviamente, la acción de protección en apelación. Pero eso Correcto. digo, esto pasaría, yo creo que hasta hablar de una segunda instancia, si es que diríamos así, se cumplen los tiempos normales, los plazos y los términos, estaríamos hablando de 4 o 5 meses menos, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos hablando de 4 o 5 meses cuando la suspensión ya se ha iniciado y entendamos que esos 150 días que han sido extrañamente, no sabemos de dónde, ¿no es cierto?, han salido de esa suspensión de 150 días, me parece luego, en cambio, configuran justamente la posibilidad, ¿no?, de que la vicepresidenta prácticamente, ¿no es cierto?, se quede en un estado de indefensión. Y Bueno, probablemente se pueda ratificar, obviamente, ¿no es cierto?, inclusive en la misma acción de protección,
se diga que no es procedente efectivamente y claro, hasta que llegue la apelación, yo creo que muy probablemente pasarán los 150 días, ¿no? ¿Podríamos nosotros, como ciudadanos, en este caso como periodistas, hacer un símil, ¿no? Bueno, un símil, podríamos decir que otros organismos tomarían una resolución más rápida, por ejemplo, la Corte Constitucional, se dice que es de última instancia, sí, pero la Asamblea Nacional podría iniciar un proceso de juzgamiento a la ministra porque se han pronunciado ya las bancadas, los candidatos a la presidencia de la República, en fin, que es inconstitucional y que debería reverse de forma inmediata. La ministra ha dicho que no está inhabilitada políticamente, sino que es una suspensión laboral con toda la desfachatez. La ministra Núñez ha dicho sobre el hecho. ¿Qué dice usted sobre esto? ¿Podrá acudirse en forma inmediata a estos organismos antes de que se consuma semejante barbaridad jurídica? En esto, ok, doctor, el problema es que lamentablemente los recursos jurídicos, digamos, no son símiles probablemente a los recursos políticos, pero en plazos y términos probablemente se complica la situación. En el caso de la acción de protección, decíamos, estamos hablando de al menos entre 3 a 5 meses mínimo, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Probablemente hasta que se resuelva la apelación. Si esta es negada, probablemente, ¿no es cierto?, la defensa técnica de la vicepresidenta, ¿no es cierto?, los abogados van a presentar lo que nosotros conocemos como la acción extraordinaria de protección, Uh -huh. que se presenta ante la Corte Constitucional. Pero, como usted sabe, creo que conocemos los profesionales del derecho también, ese tipo de acciones no es que se resuelvan en 2 o 3 meses o 2 o 3 días. Eso se resuelve, al menos la admisión, en 5 o 6 meses. Y luego, para hablar de la procedencia o la improcedencia, 1 o 2 años. Por lo tanto, yo creo que ahí, inclusive, diciendo que la Corte, ¿no es cierto?, tome el criterio de su propio reglamento de sustanciación, donde se establece que por ciertos, diríamos así, elementos, se puede acelerar el tratamiento de algunas causas específicamente, inclusive con ello yo no creo que hablaría de al menos unos 3 a 6 meses, ¿no? Yo no creo que pase menos de eso, probablemente. Bien, correcto. Estamos hablando que Ahora, es muy difícil, al menos jurídicamente, ¿no? Políticamente creo que es necesario, más allá de que no se pueda rever la situación, hacer una sanción. Yo creo que efectivamente por la rogación de funciones de la ministra, me parece que eso es necesario. Ahora, el problema ahí es que hay otros juicios políticos que están anteriores, obviamente. Lo uh, que señala la norma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es que deben ir despachándose, obviamente, en el orden en que ingresaron. Y creo que faltan 3 o 4 juicios políticos todavía. Y entonces, probablemente eso también no implicará que no va a ser de inmediato, ¿no? Lamentablemente. Yo ya. estoy bastante, diríamos así, lamentablemente pesimista en que realmente se pueda hacer algo, si es que efectivamente, como digo, en la justicia constitucional, en la acción de protección, donde creo que todos deberíamos centrarnos, ahí sí, efectivamente, si es que hay un juez o jueza que respeta la Constitución, que respeta la ley, yo creo que habría que prevalecer, obviamente, el orden constitucional, ¿no? Bien, perfecto. Ahora, por otro lado, la ministra que ha dicho con toda claridad, incluso en algunos medios que le han convocado para las entrevistas, que ella ha cumplido con el artículo 23 del Pacto de San José, es decir, no hay ruptura de las garantías constitucionales, y además de eso ha señalado que el artículo 61 y 62 de la República, pues hace que ella tenga ciertos derechos, pero que sean respetados los mismos. Es decir, que hasta cierto punto se justifica con un proceso administrativo la paralización de los derechos de la vicepresidenta con algún objetivo político que eso ya lo analizaremos. Pero ¿cree usted que las declaraciones vertidas por la ministra tengan asidero o hay ahí desparpajo al señalar este tipo de situaciones? Es lamentable, yo le digo, estimado doctor Marco, porque conozco, al menos de lo que se conoce por los medios de comunicación, es que ella incluso fue jueza del trabajo. Entonces, yo creo que ahí sí realmente no es una situación incluso de desconocimiento, porque a veces uno dice efectivamente hay ciertos ministros que desconocen, ¿no? Y eso ha pasado en el actual gobierno. Hay un gabinete, yo creo que de una múltiples personajes que realmente no están capacitados para ser ministros. Pero en otros casos, en cambio, me parece que realmente no es el desconocimiento, sino es realmente los intereses perversos que se manejan, que me parece obviamente están obviamente en el sentido de beneficiar al presidente de la República, ¿no? Yo creo que, como decía Cicerón, cui bono, cui prodest, ¿a quién beneficia toda esta situación, estos elementos, ¿no? Está el caso Topic, está justamente el tema de la vicepresidenta. Todo lo que se está haciendo en la función ejecutiva, básicamente, y en otras funciones inclusive,
es justamente para garantizar, me parece, uno, la candidatura del presidente de la República, pero dos, inclusive, ¿no es cierto?, que no haya ningún tipo, diríamos así, de problema, ¿no es cierto?, para esa candidatura. Y yo le enseñaron eso, doctor Marco, ya en el análisis más un poco político, ¿no? El problema es que la señora vicepresidenta fue electa por la mayoría de ecuatorianos de Correcto. Ecuador. O sea, Ujú. no es un problema solamente de orden constitucional, es un problema democrático. Se está vulnerando el principio democrático. Yo definitivamente y personalmente no he estado de acuerdo con la vicepresidenta, pero he aceptado y aceptamos efectivamente que ella es nuestra vicepresidenta, porque el pueblo, el soberano, como dice la Constitución, es quien la eligió. Pero además, estimado doctor Marco, el propio Daniel Noboa fue quien le dijo, venga a ser mi candidata a la vicepresidencia. Claro. Ujú. Entonces, en efecto, yo no creo que el pueblo ecuatoriano, ni la Constitución, ni quienes somos los ciudadanos, somos responsables de que luego de eso, probablemente el señor presidente Noboa, desconociendo inclusive quién es la propia candidata o quién era su propia candidata, ¿no? Incluso se sabía que probablemente la señora Verónica Abad había tenido problemas ya con el propio presidente Noboa en la propia campaña electoral, bueno, y otras cosas más, pero el problema no es nuestro. El problema de las discrepancias que existen entre el presidente y la vicepresidenta son problemas directos de ellos. El pueblo ecuatoriano no tiene por qué pasarle factura y a la Constitución decir, bueno, es que como no me cae bien mi vicepresidenta, entonces saquémoslo. No, yo creo que hay un orden constitucional, hay instituciones, efectivamente, y se deben respetar las instituciones. No porque efectivamente yo no estoy de acuerdo con la compañera que me ha tocado en la vicepresidencia, entonces yo como una persona efectivamente que no tengo ningún respeto al orden constitucional y legal, entonces pienso sacarlo, ¿no? Yo creo que no estamos en una hacienda, no estamos en una empresa, es diferente, obviamente, lo que se está manejando dentro de, obviamente, el sistema jurídico y obviamente dentro del Estado ecuatoriano. Ahora, acá se comete otra felonía, en el sentido de que la jueza de unidad judicial correspondiente determinó que no existe norma previa en la orgánica pública de servicio público de la LOCEP y dijo pues que el ministerio debía continuar con el sumario administrativo. Es decir, hay la venia y el seguimiento de una jueza. Esta responsabilidad es compartida entonces con la ministra. Me parece que sí, indudablemente, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, como digo, primero hay una responsabilidad, sí, obviamente que habrá que establecer incluso la responsabilidad administrativa, la responsabilidad obviamente que tiene la directora, pero evidentemente hay una responsabilidad directa de la ministra, ¿no? Yo creo que no puede ser que la directora de trabajo no responda a su ministro, ¿no? Yo creo que eso sería totalmente, digamos, aberrante y creo que salido de toda lógica. ¿Y la Es objeción decir, de conciencia ahí no juega? yo creo que en ese sentido, pues obviamente, como usted decía, el problema es que todo lo que se está haciendo, obviamente, tiene intereses por detrás, ¿no? Y yo creo que la función ejecutiva el día de hoy no trabaja necesariamente por resolver los grandes problemas que están, como la inseguridad, como el problema de los apagones, como los problemas que tenemos en diferentes áreas del país, sino que estamos obviamente en medio de un proceso en el cual el gobierno está encaminado única y exclusivamente a la reelección del señor presidente de la República, que me parece realmente grave, porque la situación que pasa el país yo creo que es de las peores que tenemos, ¿no? Y eso digo, además, y hay que hacerle entender a la ciudadanía, porque la ciudadanía piensa que esto es una pelea entre las élites y obviamente que, bueno, la gente dice que le voten a la vicepresidenta, no hay problema. Hay un problema muy grande. El problema es que el día de hoy sí efectivamente puede perder la batalla, diríamos así, legal y obviamente dentro del país. Creo que es muy difícil que la gane la vicepresidenta, pero ella irá finalmente a las cortes, obviamente internacionales, ¿no? Y ahí recordemos solamente el caso del actual presidente de Colombia, el caso Petro versus Colombia. Ah, Ujú. igualmente, ¿no es cierto? Cuando él fue alcalde de Bogotá, fue destituido justamente por un órgano de carácter administrativo. ¿Qué dijo la Corte Interamericana? Simplemente, ningún órgano administrativo puede destituir a ninguna autoridad de elección popular. Entonces ya hay en este caso un precedente, o sea, simplemente es llegar a la Corte y decir, miren, este es el caso, y en 5 o 6 años, como usted dice, efectivamente ya habrá pasado esto. Pero luego el problema es que tendremos que pagarle no solamente los sueldos y salarios, o el sueldo que en este caso está ganando la vicepresidenta actualmente, que dicen que es de $17,000, no sé exactamente, pero hagamos esos cálculos. ¿Cuánto le tocará pagarle a la vicepresidenta? Además, obviamente por el daño moral, por el daño psicológico y Ujú, todo ello. ujú. Recordemos que ya en años anteriores, cuando se destituyó, por ejemplo, la Corte Nacional de Gracias. Justicia al Tribunal Constitucional, salieron, si no recuerdo más,
más de 18 millones de dólares en pagar justamente este tipo de indemnizaciones, porque lamentablemente la pugna de poderes políticos, ¿no? Termina afectando y le termina, digamos, le termina en este caso costando al Estado ecuatoriano. ¿Y quiénes somos los que tenemos que luego pagar eso? No lo va a pagar el presidente Noboa, lo vamos a pagar todos los ciudadanos, efectivamente, y el Estado ecuatoriano. Entonces, hay que tener mucho cuidado, estimado doctor Marco, porque estos problemas, aunque pueden ser de orden político, también nos implican a todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Pero por último, el dinero no importaría, entre comillas. Lo que interesa fundamentalmente es con qué impavidez rompen el orden constitucional, desilusionan al pueblo ecuatoriano, porque a lo mejor podrá repetirse el pago, en fin, pero no se trata de eso justamente, sino del hecho que rompen la constitución. Ahora, la presidenta de la vicepresidenta fue también objeto de un envío como embajador hacia Israel y después a Ankara. Ahí se produce el problema que no se presentó. Está dentro de las atribuciones del presidente de la República decir, oiga, como un objeto, váyase acá, venga acá. ¿Cree usted que no se vulneraron derechos o se vulneraron derechos de ahí con esa decisión? Que inicialmente, lamentablemente, diríamos, en nuestra constitución, y creo que hay un problema que habría que discutir, ¿no? ¿Cuál ha sido el rol de los vicepresidentes, ¿no? Que siempre es un problema, como decía Velasco Ibarra en algún momento, ¿no es cierto? Son estos, efectivamente, conspiradores Conspiradores. Uh-huh. a sueldo y a tiempo completo, ¿no? Más allá de eso, digamos que siempre en la historia del Ecuador ha habido muchos problemas entre el presidente y vicepresidente de la República, ¿no? Recordemos inclusive que en constituciones anteriores, incluso en la de 67, se establecía que habían dos papeletas para elegir a presidente de un partido y vicepresidente de otro partido. Una locura totalmente. Así Bueno, es. Uh-huh. se hacían ese tipo de cosas. Se ha discutido si debe o no existir vicepresidentes, porque en las constituciones del siglo XIX tampoco, y en algunas del siglo XX tampoco en este caso existía la figura vicepresidencial. Pero más allá de eso, efectivamente, ¿no es cierto?, en nuestra constitución se estableció que únicamente la función principal del vicepresidente es justamente, ¿no es cierto?, reemplazar, ¿no es cierto?, a el presidente de la República en caso de ausencia temporal o definitiva del presidente. Y luego de eso, ¿no es cierto?, obviamente, si es que no pasa eso, queda obviamente la a discrecionalidad del presidente de la República, ¿no es cierto?, establecer cuál es la función que cumple el vicepresidente. Lamentablemente en eso yo digo, obviamente, más allá de que, digamos, estamos en desacuerdo, pero evidentemente se podía establecer ese tipo de funciones. Pero claro, la cuestión es que ese tipo de funciones evidentemente no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? El establecerle como embajadora de la paz en un conflicto de más de 60 años entre palestinos y israelíes. Imagínense, si la ONU no ha podido resolver ese problema, menos obviamente lo va a poder hacer. Parece un acto de mojarse de la vicepresidenta de la Ese, o totalmente, ¿no? Yo creo que ahí, incluso ahí se configura efectivamente, incluso yo digo, podría configurarse efectivamente el tema de lo que ha denunciado la propia vicepresidenta de la República, que es violencia política de género. Definitivamente creo que hay bastantes elementos para ello. Yo creo Bien. que efectivamente se le ha ido vulnerando sistemáticamente los derechos constitucionales de la vicepresidenta. Y lo digo, como siempre lo recalco, ¿no? No es que la señora vicepresidenta me caiga bien ni esté de acuerdo con sus posiciones ideológicas, pero obviamente son los elementos jurídicos que estamos discutiendo aquí, estimado doctor Marco. Y como usted bien decía, lo principal aquí es la ruptura del orden constitucional, porque la gente no entiende que hoy es Verónica Abad, pero si esto hace el presidente de la República con la vicepresidenta de la República, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no es cierto? Diríamos así, la segunda autoridad dentro de la función ejecutiva, ¿qué es lo que podría hacerle a un ciudadano común y corriente en los próximos años? Entonces, Sí, evidentemente, la Constitución está para decirle al poder, oiga, hasta aquí nomás, yo tengo derechos, libertades fundamentales, garantías, y lamentablemente la ruptura de ese orden constitucional, ¿no es cierto?, señala que si a la vicepresidenta de la República le hacen eso, ¿no? A Juan Piguave, pues efectivamente le pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Es lo terrorífico de esto, ¿no? totalmente de acuerdo, precedente que se siembra. Pero acá hay otra pregunta que quiero hacer en el estricto derecho. Daniel Noboa designó a Zaira Moya como vicepresidenta encargada tras la suspensión de Abad. Este es otro acto constitucional. ¿Qué rol va a jugar esta vicepresidenta puesta a dedo cuando se inicia la campaña? ¿Qué va a pasar con el presidente Noboa? ¿Va a ejercer sus funciones, entre comillas? ¿Va a dejar en manos de Verónica, de la ciudadana, perdón, Moya, y
Zaira Mora y él va a dedicarse a la campaña. ¿No es inconstitucional esto también? Nombrar a dedo y decir que usted lleve 30 días la administración del país. Bien, lo primero es que entendería que la actual, diríamos, o nombrada vicepresidenta de la República es la secretaria de Planificación. Entendería que efectivamente ella tiene rango de ministro y por lo tanto lo que está señalando es que se acoge al artículo 150 de la Constitución, que establece que en caso de ausencia temporal de quien ejerce la vicepresidencia, pues corresponderá que el presidente designe a una ministra o ministro de Estado. En ese sentido, diríamos así, ya luego de todas las arbitrariedades que se han cumplido, diríamos así, evidentemente el presidente, entre comillas, ¿no es cierto?, cumple lo que dice el artículo 150. Ahora bien, la cuestión es, esta ausencia temporal de la vicepresidenta Verónica Abad puede o no configurar luego una ausencia definitiva, porque la sanción que le establecen, que es totalmente ilegal, que yo creo que ya no, digamos, ya no tenemos nada que discutir en esa parte, pero le establecen 150 días. Y ella máximo puede estar, diríamos así, en ausencia temporal, ¿no es cierto?, hasta 90 días. Y evidentemente la sanción está mucho más. Entonces, cuando llegue el día 91, ¿no es cierto? Lo que va a decir el presidente de la República es que se configura su ausencia definitiva y por lo tanto lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es solicitar en ese momento a que se puedan enviar ternas, ¿no? Efectivamente a la Asamblea Nacional y obviamente elegir, obviamente, ¿no es cierto?, a la nueva vicepresidenta, ¿no? En ese caso, hasta que obviamente se pueda completar el periodo electoral. Apartando En el ese tema sentido, político. Apartando, exactamente, claro, que hasta eso ya probablemente estaremos en la segunda vuelta, si es que llega el señor presidente Noboa, ¿no? Pero si es que bien. llega, efectivamente, estará todavía, diríamos, él, y obviamente se enviará a la Asamblea Nacional, ¿no? Para que se pueda escoger en 30 días a la nueva vicepresidenta, que probablemente estará unos pocos días o pocas semanas hasta que se posesione el nuevo presidente y vicepresidente de la República, ¿no? Ahora, dentro de este tipo de artimañas que el pueblo ecuatoriano en algún momento, si se da cuenta por el odio político, no se visualiza, podría entonces crear una situación difícil, antidemocrática, inconstitucional, en fin. Pero vamos a las elecciones. Resulta que el señor Noboa, pongamos el supuesto, es reelegido. ¿Qué va a pasar dentro de este margen antijurídico que estamos viviendo y dentro de las elecciones, Vicente? Es preocupante realmente la situación, porque lo primero es que tenemos órganos, ¿no es cierto?, como el Tribunal Contencioso Electoral, que me parece una resolución totalmente, lo digo así, salida de la lógica, me parece que no tiene ningún tipo de grado de justificación, me parece arbitraria efectivamente lo que hemos podido revisar. El tema de la suposición de, en este caso, de ciertas situaciones jurídicas, me parece que es totalmente salido de los cabellos, inclusive se debería justamente verificar la posibilidad de presentar las acciones constitucionales contra ese fallo, porque aunque evidentemente es del Tribunal Contencioso Electoral, eso no quiere decir que no esté sujeto obviamente al control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. El tema de qué va a pasar con el Consejo Nacional Electoral, que es quien cuenta los votos, como siempre conocemos, es peligroso porque el presidente de la República lo que ha demostrado es que no le importa la Constitución, no le Ujú, importa los procedimientos, ujú. no le importa en este caso el sistema de administración de justicia, por lo tanto, diríamos así, ¿no? Lo que tenemos es que puede haber obviamente, ¿no es cierto?, tintes claros de autoritarismo, ¿no? Y claro, el tema es quién puede enfrentarse evidentemente a esa posición del presidente de la República, ¿no? Yo creo ¿Podríamos que, hablar de una cuasi dictadura? yo creo que estamos con tintes claros de autoritarismo. El problema no es solamente en estos meses, ¿no? Si es que eso lo está haciendo, diríamos así, en el periodo de un año, que además no ha cumplido todavía ni un año, diríamos así, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar en 4 años? ¿No? Creo que, diríamos así, estos son indicios, ¿no?, de cómo se podría intentar llevar la presidencia de la República, que eso es lo preocupante. Yo creo que hasta el mes de mayo, efectivamente, va a ser muy difícil que el presidente pueda instrumentar otro tipo de elementos más, pero es posible. Pero otra cosa es si se queda 4 años, ¿no? Porque todos Claro. los elementos y los indicios nos dan a que no va a haber institucionalidad probablemente que pueda sobrevivir, ¿no es cierto?, a los mandatos de la Consejería Ejecutiva. Y eso es lo preocupante, ¿no? Porque eso indica entonces que habrá un total irrespeto, ¿no es cierto?, a la ley, a la Constitución, y me parece que en eso todos los académicos, profesores de derecho, creo que inclusive los abogados debemos tener claro que esto es muy peligroso, porque eso implicará que incluso el ejercicio, ¿no es cierto?, de nuestra profesión
la posibilidad inclusive, ¿no es cierto?, de controvertir contra el gobierno, contra el Estado, ¿no es cierto?, en las Cortes de Justicia, va a ser muy difícil, porque evidentemente, ¿no es cierto?, tendríamos a un presidente de la República que no creo de los espacios necesarios para garantizar posiblemente, ¿no es cierto?, la independencia judicial, la independencia de los poderes, ¿no? Entonces, yo creo que es una advertencia y obviamente tenemos que estar, diríamos así, muy, pero muy precavidos de lo que puede suceder en los próximos meses, ¿no, doctor? Muchas gracias, Vicente, por haber comparecido al programa Entre Tintos y Papeles. Volveremos a conversar después de algunos días. Le agradezco así de sinceramente su participación y la posibilidad de hacer conocer a nuestros públicos lo que dice la ley, lo que dice la Constitución. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Marco. Una buena noche.